La pandemia afectó a muchísimos rubros, sobre todo el comercial a lo largo y ancho del país. En Córdoba la situación no fue diferente. Cierre de comercios, obviamente con el impacto en el empleo. Ya vamos a hablar de algunos datos estadísticos, pero primero voy a presentar al presidente de la Federación Comercial de Córdoba, Fedecom, Ezequiel Cerezo, hombre de AERCA, un representante villamariense en esta entidad provincial. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. Hola, buenas noches, Germán. ¿Cómo estás? Bien, Ezequiel, gracias por atendernos. En principio, Sí. llega fin de año y obviamente es tiempo de trazar un balance. ¿Qué pasó a lo largo de este año de pandemia con el sector comercial en la provincia de Córdoba? ¿Qué análisis podés hacer? Bueno, fue un año muy complicado para todos, fue un año con distintas situaciones que nos vimos, como toda la población en general, pero nosotros nos fuimos de excepción. El comercio minorista se vio afectado de manera abrupta y tuvo que cerrar sus puertas, con lo cual, bueno, hubo meses muy complejos. De a poco, con el transcurso del tiempo y cuando nos permitía la cuestión sanitaria, fueron abriendo las puertas de a poco, primero con venta no presencial y después abriendo en algunos horarios restringidos y demás. Todo esto hizo que si bien veníamos de años, digo años porque llevamos al día de la fecha 34 meses consecutivos de caída en las ventas minoristas, veníamos con algunos años de caída en las ventas. Bueno, por supuesto la pandemia lo que hizo fue agravar esta situación y complejizar aún más la situación del comercio, que ya era muy complicada antes de la pandemia. Imagínense luego de la pandemia, atravesando la crisis más grande de la historia, te diría. Algunos rubros, por supuesto, no pudieron sobrevivir y otros con mucha complejidad siguen adelante. Ezequiel, ¿sirvió diciembre como para llevar un poco de impulso a las ventas en la provincia? Mira, en Navidad nosotros en diciembre tuvimos caída respecto a diciembre del año anterior, y en Navidad también tuvimos caída en volumen de 9,7% respecto a la Navidad anterior. Digo, es difícil comparar, yo lo decía el otro día en un medio, si bien estadísticamente nosotros tenemos que informar los números y demás, es difícil contrastar un mes de un año sin pandemia contra un mes del año con pandemia, porque no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, las variables que tenemos en este año no las tuvimos en otro, con lo cual, por supuesto que sigue habiendo caída, y eso sirve para tomar decisiones, sirve para informar lo que realmente le pasa al comercio, pero está claro que bueno, no esperamos otra situación. Por ahí nos consultaban si estábamos expectantes de una Navidad con buen volumen de ventas. Bueno, nosotros por ahí decíamos que al ser un año tan complejo, esa fecha es muy esperada, pero bueno, no esperamos un repunte en las ventas que morigerara el impacto negativo que había tenido las fechas anteriores, ¿no? Faltan muy poquitos días para que se inicie el año 2021. ¿Cuáles son las expectativas pensando en el próximo año? Bueno, por supuesto que estamos expectantes de que la situación mejore. Va a venir directamente relacionada a la mejora económica, a lo que ocurra con la cuestión sanitaria. Esperemos que, bueno, hoy justamente comenzó la vacunación. Esperemos que este hecho sea fundamental para cuidar a quienes más necesitan cuidarse, y también liberar un poco el comercio, un poco más de lo que está, digamos, o normalizar un poco el comercio, y esto traiga aparejada alguna recuperación para el año próximo. Seguramente se va a ver el año próximo algunas consecuencias de la crisis de este año. Algunos locales nuevos que cerrarán, algunas tendencias de consumo que cambiaron y que se consolidarán el año próximo, y eso hará que algunos comercios tengan que reconvertirse. Bueno, va a ser un año para realizar mucho análisis, para estudiar bien las tendencias, las variables de consumo y adaptarse a la nueva normalidad, digamos.
Cuando mencionás a comercios que deberán o deberían en todo caso en función de lo que se presente el año próximo reconvertirse, ¿a qué haces referencia puntualmente? ¿Hay algunos rubros por ahí que ya ustedes están viendo esta necesidad? Bueno, mirá, nosotros decimos que la característica del empresario pyme argentino es la resiliencia. Es una palabra muy remanida, pero que viene muy acorde con la situación de los empresarios pymes. Nosotros nos hemos tenido que adaptar a las distintas situaciones y esta vez nos tocó la peor crisis de la historia, porque no solo fue económica, sino sanitaria, y sin tener un responsable directo, ¿no? O sea, no teníamos tampoco mucho a quién quejarnos, ni a quién reclamar una diferencia en la política y demás. Con lo cual tuvimos que pensar y readaptarnos. Por ejemplo, un caso muy concreto fue el comercio minorista no estaba a la altura tecnológica de poder realizar las ventas no presenciales o ventas online 100%. Y en un momento fue la única opción para poder comercializar tus productos. Entonces tuviste que readaptarte, utilizar las herramientas que tenés a mano para poder comercializar a distancia, cualquier herramienta por sencilla que sea, digamos. Y también hubo plataformas propias y demás. La verdad que se trabajó mucho. Hay mucho comercio que se readaptó y que, a ver, lo vemos en la calle cuando transitamos. Comercios del rubro gastronómico que se transformaron en supermercados o en mercados, en verdulería, en distintas... Se fueron acomodando para poder sostener la fuente de ingresos, sostener las fuentes laborales y demás. Entonces, en ese sentido, y como te decía, va a traer esta pandemia consecuencias en hábitos de consumo. Es difícil que la gente vuelva a amontonarse, digamos, o a conglomerarse en espacios cerrados. Todo eso vamos a tener que repensarlo y vamos a tener que ver cómo los empresarios que dependen de estas variables tienen que acomodarse a la nueva realidad, ¿no? Bien, te quería consultar si desde la entidad que vos encabezás, Ezequiel, manejan algún tipo de estadística, seguramente sí, en relación a la provincia y en Villa María en particular. Te consulto en relación al último informe de CAME del fin de semana que habla o plantea en todo caso que 90.000 comercios o más de 90.000 comercios en todo el país cerraron sus puertas durante este periodo de pandemia y esto afectó directamente, impactó en el empleo de más de 150.000 personas. Sí, bueno, CAME se nutre en Córdoba con la estadística de FEDECOM, FEDECOM se nutre con la estadística de AERCA, entre otros, o sea que ese dato contiene a Villa María y contiene a Córdoba. Nosotros tenemos en la provincia un cierre de locales comerciales del 10% y en Villa María el 12,5%. Lo que no se traduce en cierre de empresas directamente, bueno, es una estadística para analizar, ¿no? Porque es cierre de locales físicos y muchos de ellos cesaron la actividad y otros comenzaron a comercializar sus productos de otra manera. Gran parte en la informalidad, por redes sociales o de alguna manera informal, y otros, bueno, lamentablemente cesaron, como te digo, la actividad. Ese impacto, por supuesto, tiene impacto en el trabajo, en el empleo, pero en el empleo fundamentalmente del cuentapropista del cuentapropista informal fundamentalmente, que es quien recibió alguna asistencia del Estado al principio, por supuesto insuficiente a los fines del sostenimiento personal, ¿no? Si bien el esfuerzo del Estado fue mucho, para el sostenimiento de una persona no podía subsistir con ese apoyo, con ese solo aporte, y perdiendo la fuente de trabajo, hizo que el cuentapropista, el autónomo, sea el más complicado y quien perdió la fuente de trabajo. Respecto a los empleados en relación de dependencia, hay prohibiciones de despido, y si bien hubo algunos despidos goteos, digamos, no hubo despidos masivos por esta imposibilidad del despido y las sanciones que traía aparejado. Entonces, donde más se perdió empleo fue en los cuentapropistas, y sobre todo en informalidad, ¿no? De los que no pudieron desarrollar su actividad y, bueno, lamentablemente quedaron sin su fuente de ingreso. Ezequiel, te agradecemos el contacto y la información. Al contrario, a ustedes y a disposición.
Bien, Ezequiel Cerezo, titular de Fedecom, haciendo referencia a la situación de los comercios en la provincia de Córdoba y un balance, por supuesto, de fin de año.